Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a comenzar a estudiar elementos abstractos que van a procesar lenguajes y que se van a relacionar a través de los lenguajes con gramáticas, a lo cual vamos a llamar máquinas de estado finito. A lo largo de esta segunda parte de la materia veremos diferentes máquinas de estado finito, unas con propiedades más complejas que otras, y justamente esta clase nos pone en la palestra el primer tipo de máquina que nosotros vamos a ver, que son los Deterministic Finite State Machines o máquinas de estado finito determinístico. Pero antes de estudiar las máquinas de estado finito determinístico, vamos a estudiar en general lo que son las máquinas de estado finito. Muy bien. Las máquinas de estado finito también se denominan autómatas de estado finito, ¿ok? Y estos autómatas de estado finito se caracterizan por tener estados y transiciones en estos estados, y la materialización de estos autómatas de estado finito está, por ejemplo, en máquinas que usamos en la cotidianidad, en estas máquinas, por ejemplo, que venden bebidas o snacks, o en las máquinas a través de las cuales nosotros pagamos por el parqueadero. En particular, si nosotros tomamos una máquina en la que podemos comprar una bebida o un producto, en esta máquina usualmente nosotros seleccionamos, todo empieza con seleccionar un producto. Para eso cada producto tiene asociado un código. Nosotros, usando el teclado, tipeamos el código del producto que queremos comprar. Con eso la máquina sabe qué producto nos va a vender, pero antes de despacharnos el producto, por supuesto, tiene que la máquina cobrar por el mismo. Entonces, ahí es donde nosotros insertamos o una tarjeta de crédito o de débito o billetes o monedas, dependiendo de la máquina, de la sofisticación de la máquina que tenemos. Una vez que la máquina recibe el pago y determina que el pago es correcto, pues pasa al siguiente estado, que es de entregarnos el producto, y así es como nosotros podemos pues recolectar el mismo, y el proceso habría concluido en esa parte. Si es que, por ejemplo, en el pago lo estamos haciendo con monedas y digamos que el producto cuesta $1, nosotros insertamos una moneda de 50 centavos, una moneda de 25 centavos, y queremos recibir el producto, pues esta máquina simplemente no va a vendernos el producto y se quedaría en el estado en donde debe esperar completar el pago, y una vez que se complete el pago, ahí nos entrega el producto. La misma lógica aplica para las máquinas expendedoras de café y una lógica similar para las máquinas que venden tickets de parqueo o que nos permiten pagar el parking en una determinada zona. Justamente aquí ustedes pueden ver un ejemplo de una máquina de estado finito, en donde aquí tenemos el estado inicial. Esta flecha denota el inicio. Aquí es donde nosotros vamos a empezar todo el proceso, y dependiendo de lo que nosotros hagamos, vamos a caer en uno o en otro estado. Para esto, pues, cada círculo denota un estado, ¿ok? Cada arista denota una acción que nosotros podemos ejecutar o una transición que nos permite pasar de un estado hacia otro. Y aquí ustedes pueden ver un estado o un nodo que tiene doble circunferencia. Este es el estado final o este es el estado terminal. ¿Ok? Entonces, un poco entrando en la nomenclatura de lo que son los autómatas de estado finito, pues este es el estado inicial. Este es el estado final. ¿Ok? Y esto que tenemos en el medio, estas líneas que tenemos en el medio, son las transiciones. Entonces, el estado inicial en este caso arranca con un nodo en donde el valor del nodo significa 0 centavos depositados. Y en este caso, pues estando en este estado, el usuario puede dar o depositar 25 centavos o un cuarto de dólar o medio dólar.
Si el usuario deposita 25 centavos en la máquina expendedora o en la máquina de cobro de parking, pues paso al estado donde tengo 25 centavos recolectados. Si deposita $0.50, pues paso al estado donde se depositan o donde la máquina ha recibido 50 centavos. Si estando en este estado donde se han recibido hasta el momento 25 centavos, se deposita $0.50, paso al siguiente estado donde tengo 75 centavos depositados. Si se deposita de nuevo 25 centavos, paso al estado donde tengo 50 centavos depositados. Si estando en el estado donde tengo 75 centavos depositados, el usuario ingresa 25 centavos, se completa $1, ¿ok? O, en este caso, puede depositar 50 centavos, en cuyo caso tendría $1.25. Por lo tanto, a este estado le llamamos el estado donde se han recibido $1 o más. ¿Ok? Si estando en el estado donde se han recibido 50 centavos, el usuario deposita otros 50 centavos, paso a este estado terminal. Y si estando en el estado de 50 centavos, el usuario recibe 25 centavos, paso al estado de 75 centavos. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa si estando en este estado, ok, el usuario recibe $0.50? Si estando en este estado el usuario recibe $0.50, vuelve al estado de 50 centavos. O sea, recibí $1, el usuario le deposita $0.50, ¿ok? Eso significa que quiere completar un segundo dólar. Entonces, el $1 que ya permitió completar el primer $1 que necesitaba se queda aquí y la diferencia es la que pasa acá para poder completar otro dólar. Entonces aquí tengo una máquina de estado finito que me permite completar recepciones de $1. Básicamente eso sería el caso. ¿Ok? Y esto sería parte de la estructura. En realidad, con algunas modificaciones se podría integrar a esto como parte de la estructura de estas máquinas que, repito, nos venden productos o sirven para cobrar el parqueadero. Lo más importante de tener en cuenta es que lo que hemos analizado aquí es un ejemplo de una máquina de estado finito. ¿Ok? ¿Por qué significa máquina? Porque este diagrama o este grafo, a propósito, de nuevo, volvemos a tocar este tema. Este es un grafo dirigido, por supuesto, ¿no? Este grafo dirigido nos explica un proceso que nos permite completar $1 y como hace un proceso, dependiendo de cuánto de dinero ingresa el usuario y cuánto de dinero ha ingresado previamente, nos permite completar $1. Entonces, debido a eso se denomina máquina. ¿Por qué se denomina de estado finito? Porque el número de estados es un número finito. ¿Ok? Entonces, de ahí el nombre de máquina de estado finito. Bien, esto que hemos visto aquí de manera general es lo que vamos a estudiar en esta primera parte de una manera, por supuesto, mucho más detallada. ¿Ok? ¿Para qué sirven las máquinas de estado finito en el campo de la computación? Bueno, ya hemos visto anteriormente que esto puede aplicarse a máquinas vendedoras, por ejemplo, de productos o máquinas para cobrar parking. Pero en el campo de la computación, ¿por qué es relevante el estudio de máquinas de estado finito? Resulta de que los compiladores o los intérpretes, que son elementos que se utilizan en lenguajes de programación o plataformas de desarrollo de código, utilizan autómatas de estado finito para identificar, por ejemplo, las variables. Cuando uno ingresa o cuando uno realiza un código, uno utiliza o define variables. Y también uno usa, por ejemplo, palabras claves propias del lenguaje, por ejemplo, palabras que nos permiten definir el tipo de variable que estoy usando, o palabras que nos permiten, por ejemplo, crear bucles, o palabras que nos permiten, por ejemplo, tomar decisiones como los ifs, ¿ok? O también casos como los switches, entre otros aspectos. En este sentido, lo que hace un compilador antes de procesar este código es identificar las variables que existen aquí. En definitiva, determinar qué símbolos se han ingresado,
y de qué tipo es y qué cobertura tiene. Bueno, resulta que hacer, dado un código, la identificación de los elementos que constan en esta tabla, este proceso se lo hace a través de lo que son los autómatas de estado finito. Más adelante, de hecho, ustedes tendrán un caso de programación donde van a programar un autómata de estado finito, justamente que encuentre las variables en un programa, y justamente a través de esto ustedes pueden ver que estos son elementos que se utilizan en los lenguajes de programación para ejecutar código. Entonces, para ejecutar un código primero necesito saber evidentemente cuáles son las variables, de qué tipo son y obviamente de qué ámbito de acción tienen, si son locales, globales, internas, externas, etc. El hecho de definir esta tabla en función de un código como este se lo hace en los compiladores a través de autómatas de estado finito. ¿Ok? Aparte, los autómatas de estado finito también nos permiten estudiar la computación desde un punto de vista teórico, como analizaremos en el transcurso de su estudio cuando veamos los diferentes tipos de autómatas de estado finito que podemos tener. Muy bien, entonces los autómatas de estado finito se utilizan para construir máquinas que se utilizan en la vida cotidiana, y en el campo de la computación pues son relevantes para analizar programas o la computación desde un punto de vista teórico, y esa es la razón por la que los vamos a estudiar. Ok, una vez que entonces hemos definido lo que son, o más bien dicho, los usos y utilidades de manera general que tienen los autómatas de estado finito, pues empecemos como siempre por definir qué es un autómata de estado finito y analizar algunos ejemplos de estas máquinas, ¿no? Una máquina de estado finito o un autómata de estado finito, que lo vamos a denotar mediante la letra mayúscula M, es una tupla formada por estos 6 elementos. Tiene el conjunto I, el conjunto O, el conjunto S, la función F, la función G y un estado inicial. ¿Ok? Entonces veamos qué es el conjunto I. El conjunto I es un conjunto finito, ¿sí? Es decir, tiene un número de elementos determinado que contiene los símbolos de entrada. El conjunto O es un conjunto también finito que contiene los símbolos de salida de la máquina de estado finito. El conjunto S es un conjunto finito también que contiene los estados que forman parte de la máquina de estado finito. La función F se llama función del siguiente estado y tiene como entrada un estado, un símbolo de entrada, y me permite pasar a un nuevo estado. La función G de salida tiene como entrada un estado, un símbolo de entrada, y me devuelve un símbolo de salida. El estado inicial es, como ustedes pueden ver, un elemento del conjunto de estados que justamente me dice en dónde debe iniciar el proceso la máquina de estado finito o el autómata de estado finito. ¿Ok? Vamos a ver esto de manera lo más abstracta que podemos tener en este ejemplo, y luego más adelante veremos gráficos que nos permiten representar los autómatas de estado finito. Empecemos viendo pues este ejemplo. Entonces vamos nosotros a definir un autómata de estado finito formado por los siguientes elementos. Los símbolos de entrada van a ser las letras A y B, es un conjunto finito. Los símbolos de salida van a ser los números 0 o 1, eso es el conjunto O. Los estados que van a conformar parte de esta máquina de estado finito son sigma 0 y sigma 1. Y vamos a definir las funciones F y la función G dadas por lo que tenemos en esta tabla, ¿ok? Entonces, como hemos dicho, F es una función que recibe como entrada un estado, un valor de entrada, y nos da como salida el siguiente estado al que avanzamos en la máquina. Por otro lado, G es una función que recibe también como entrada un estado, un valor de entrada, pero en su defecto y a diferencia de F nos devuelve un valor de salida.
F nos devuelve un estado, nos dice a qué estado voy a avanzar. En cambio, G nos dice qué valor retorna la máquina de estado finito. Aquí tenemos una tabla de transición, ¿sí? Que nos permite, al igual que en este ejemplo, definir qué es lo que hace esta máquina de estado finito. Y justamente aquí tenemos definido lo que es la función f y lo que es la función g. Entonces, acuérdense que f tiene como entrada dos elementos, s e i. Entonces, cuando f tiene como entrada sigma 0 y el símbolo a nos devuelve sigma 0, ¿no? Entonces, cuando decía f tiene como entrada sigma 0 y a, eso nos devuelve sigma 0. Déjenme no tacharle el valor para que quede claro y se entienda a qué estoy haciendo referencia. Entonces, esto es lo que nos devuelve la función f cuando el estado en el que está es sigma 0 y estando en ese estado recibe el valor de a. Nos dice que nos quedamos en el estado sigma 0. Cuando estando en sigma 0, el autómata recibe la entrada b, paso al estado sigma 1. Cuando estoy en sigma 1 y el autómata recibe la entrada a o el símbolo a, se queda en sigma 1. Cuando estoy en sigma 1 y recibe b, se sigue quedando en sigma 1. Entonces, de esa manera, tengo los valores que están definidos en esta parte que ustedes ven aquí. Aquí está la definición de la función f, ¿no? Entonces, la función f, según esto, cuando está en sigma 0 y recibe a, se queda en el estado sigma 0. Cuando está en sigma 0 y recibe b, devuelve o pasa a sigma 1. Cuando está en sigma 1 y recibe a, se queda en sigma 1. Cuando está en sigma 1 y recibe b, se queda en sigma 1. Esta misma información que veo en esta parte de aquí, lo veo en esta parte de la tabla. Ahora vamos para la función g. Para el caso de la función g, la historia es más o menos parecida. Entonces pongamos, para no cruzar líneas, simplemente este caso. Entonces, ¿qué pasa cuando, estando en el estado sigma 1, recibo la entrada a? El autómata de estado finito nos devuelve un valor de 1. Y de la misma manera, cuando estoy en sigma 0 y recibe a, el autómata devuelve un 0. Cuando estoy en sigma 0 y recibe un b, el autómata de estado finito nos devuelve 1. Cuando estoy en sigma 1 y recibo b, nos devuelve 0. De esta manera, pues tengo la otra parte que me define el autómata de estado finito, que es g. ¿Ok? Entonces, esto es un autómata de estado finito representado por los elementos conjunto de entradas, conjunto de salidas, conjunto de estados, son dos estados. Las funciones de transición f y g, bueno, la función de transición f, la función que nos indica que devuelve el autómata de estado finito, y aquí lo que nos falta, bueno, y de hecho está indicado en esta parte, lo que nos faltaba hacer referencia es cuál es el estado inicial, y el estado inicial es sigma 0, ¿ok? Entonces, esto es un autómata de estado finito, pero claro, esto visto de esta manera se ve bastante abstracto y no hace honor al nombre que tienen estos elementos, que es el de máquinas. Cuando nosotros hablamos de máquinas, hablamos de elementos que hacen algún procesamiento. Entonces, la idea, si hacen algún procesamiento, es verlos de manera gráfica. Y justamente, debido a eso, vamos a hacer uso de lo que se denomina los diagramas de transición, que me adelanto en decirles, son estos elementos o estos grafos dirigidos que tenemos y que representan toda la información que tenemos en la tabla, más los símbolos de entrada, salida y los estados, están comprimidos en esta gráfica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué son estos diagramas de transición, qué es lo que tienen, y en función de eso construiremos un diagrama de transición para este ejemplo. Entonces, ya hemos visto que una máquina de estado finito es una tupla formada por 6 elementos, ¿ok? El diagrama de transición de esta máquina de estado finito es una digráfica, ya vimos también eso, donde la característica es que en esta digráfica los vértices o los nodos son los estados
que conforman esta máquina de estado finito. En otras palabras, son los elementos de S, ¿sí? Esos son los vértices. Una flecha o una arista se debe colocar en esta máquina debe indicarnos el estado inicial, ¿ok? Me voy a retroceder. Tengo que yo de alguna manera poder indicar cuál es el estado inicial. Entonces, la forma de yo poder identificar cuál es el estado inicial es aquel estado que tiene una flecha que no proviene, que tiene una arista que no proviene de otro nodo. Ese es el estado inicial. Entonces, eso es justamente lo que se dice aquí. Entonces, en los vértices pongo, en los vértices o nodos pongo los estados. A uno de esos nodos le señalo con una flecha que no proviene de otro estado. Eso indica que ese será el estado inicial. Y tengo aristas dirigidas del nodo o del estado sigma 1 al nodo sigma 2 en el grafo. Si existe un valor de la función f para el estado sigma 1 y para algún símbolo de entrada. Si es que existe esta arista, también debe existir esta arista debe estar asociada con el valor de g para el mismo nodo del cual estoy partiendo y el mismo símbolo de entrada. Y esta función, como hemos dicho, devuelve las salidas, ¿ok? De la máquina de estado finito. Bueno, para explicar esto más claramente, utilicemos este ejemplo y con eso va a quedar mucho más claro. Entonces, empecemos construyendo la digráfica que representa esta máquina de estado finito. Entonces, como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es definir los estados. Tenemos dos estados, tenemos el estado sigma 0, ¿ok? Y tenemos el estado sigma 1. Entonces, con esto hemos creado los estados de la máquina de estados, valga la redundancia, que representados mediante el diagrama de transición son los nodos de la digráfica. Ok, luego lo que tengo que identificar es cuál es el símbolo, en este caso, o el estado inicial. Ok, en este caso, el estado inicial va a ser sigma 0, eso es lo que nos falta indicar. Entonces, para decir este es el estado inicial, pues ponemos una flecha que no proviene de ningún otro estado. Entonces, esto es la forma de decir este es el estado inicial. Luego, tenemos que ir colocando aristas en función de lo que tenemos definido en la función f y en la función g, ¿no? En la función f, para ser más preciso. La función f nos dice, estando en un estado y recibiendo un determinado valor, ¿a qué nuevo estado llego? Entonces, estoy en sigma 0. Si recibo a, me quedo en sigma 0. Entonces, si estoy en sigma 0 y recibo a, me quedo en sigma 0. Y adicionalmente, tengo que indicar qué valor retorna la máquina de estados y eso se lo hace poniendo un slash, donde el segundo elemento que pongo después del slash es lo que devuelve la máquina de estados. Entonces, si estoy en sigma 0 y recibo a, esta máquina de estados devuelve un 0. Eso es lo que tengo que indicar aquí, devuelve un 0. Ok, ahora, si estoy en sigma 0 y recibo una b, me paso a sigma 1. Ok, entonces, si recibo una b, me paso a sigma 1 y lo que devuelve esta máquina de estados estando en sigma 0 y recibiendo una b es un 1. Entonces, ese es el valor que pongo aquí, un 1. Ok, con eso tendría los dos valores de entrada a y b aplicados al estado sigma 0. Vamos al estado sigma 1. Estando en el estado sigma 1, si recibo una a, me quedo en sigma 1. Entonces, recibo una A, estando en sigma 1, me quedo en sigma 1 y cuando recibo una A, lo que devuelve, estando en sigma 1, recibo una A, lo que devuelve esta máquina de estados es un 1. Ahora, si estoy en sigma 1 y recibo una B, también me quedo en sigma 1
Entonces, si estoy en sigma 1 y recibo una B, también me quedo en sigma 1 y en este caso devuelvo un 0. Entonces, este sería el diagrama de transición de esta máquina de estados, donde aquí lo que nos faltó indicar es cuál es el estado inicial. Necesitamos decir expresamente cuál es el estado inicial, pero en algunos casos como este no se especifica cuál es el estado inicial. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo un caso como este donde no se especifica cuál es el estado inicial? Bueno, normalmente el estado inicial es el que tiene el menor subíndice, ¿no? Sigma 0, ¿ok? Entonces, esta sería el diagrama de transición que nos permite ver gráficamente qué es lo que hace esta máquina de estados, ¿ok? Entonces, espero que con esto quede claro qué información tengo representada aquí, que es exactamente la misma información que acá tengo puesta, pero de manera un poco más abstracta. Entonces, lo que nos decía esta última parte de la definición del diagrama de transición es que yo pongo una arista de un estado hacia otro en función de lo que me dice F. F me dice, estando en un estado y recibiendo una entrada, ¿a qué nuevo estado voy? Y adicionalmente, acompañando a esa arista, no solamente está el valor de entrada, sino estando en este estado y con este valor de entrada, ¿qué valor retorna la máquina de estados que está dado por la función G, ¿no? Entonces, a eso hace referencia esta parte que se tiene aquí, ¿ok? Entonces, a estos dos elementos se denominan etiquetas de los vértices, ¿ok? Y por supuesto, pues, la etiqueta, esto es la etiqueta dije de los vértices de la arista, esto es etiqueta de la arista. Esta etiqueta de la arista nos dice el primer valor, cuál es el valor de ingreso a la máquina de estado finito, y el segundo es qué valor retorna la máquina de estado finito cuando, estando en este estado, recibe este valor de ingreso. ¿Ok? No sé si queda claro en este caso cómo se puede construir o cómo se debe construir, más que cómo se debe construir un diagrama de transición para una máquina de estado finitos. ¿Sí? Muy bien. Si es que no quedó claro, pues aquí tengo en limpio puesto el diagrama de transición para esta máquina de estado finitos, ¿no? Ustedes pueden ver, bueno, en este caso coincidimos, pero obviamente al ser un grafo, puedo yo poner o dibujarlo de otra manera, no hay ningún problema, pero en definitiva, si yo hubiese dibujado este grafo de manera diferente a lo que tengo acá, pues lo que está claro es que este grafo y este de aquí van a ser isomorfos, es decir, van a tener la misma estructura, ¿no? Entonces, justamente para no diferir mucho en el ejemplo, yo puse los dos estados en horizontal, pude haber puesto también en vertical o en diagonal, como quieran, no hay ningún problema. El punto está que este grafo va a contener exactamente lo mismo que este grafo y por lo tanto van a ser isomorfos, ¿no? La forma en la que se dibuje probablemente sea distinta. Muy bien, entonces a esto es a lo que denominamos una máquina de estado finito. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto la estructura de una máquina de estado finito, vamos a ver qué podemos hacer con estas máquinas de estado finito a nivel abstracto, nuevamente. ¿Qué pasa cuando tengo una máquina de estado finito como esta y recibo esta secuencia? ¿Qué obtengo como salida? ¿Ok? Antes de eso, no sé si tienen alguna inquietud, no sé si esto queda claro respecto de cómo representar una máquina de estado finito y antes que eso, pues la definición que hemos dado para una máquina de estado finito. Ustedes me dicen si esto está claro, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Ok. Bueno, si no tienen dudas, pues vamos a hacer este ejemplo. Entonces, aquí tenemos una máquina de estado finito que es la misma del ejemplo anterior y lo que nos pide es que encontremos la cadena de salida cuando esta máquina de estado finito recibe esta entrada. Entonces, espero que con esto quede claro un poco qué es lo que hacen las máquinas de estados finitos, ¿no? Las máquinas de estados finitos o de estado finito recibe una cadena de entrada
ejecuta algún procesamiento y en su lugar nos devuelve una cadena de salida. Justamente en este caso, lo que nos pide es que calculemos qué devuelve esta máquina de estado finito ante esta entrada. ¿Ok? Entonces, veamos pues qué es lo que hace esta máquina en este caso. Acuérdense que siempre debo empezar en el estado de entrada, ¿no? Entonces, el estado de entrada es sigma 0. Siempre empiezo aquí. Entonces, empiezo en sigma 0. Cuando estoy en sigma 0 y recibo una A, me quedo en sigma 0. Me quedo en sigma 0, ¿ok? ¿Y qué devuelvo como salida? Voy a poner lo que devuelvo como salida debajo, devuelvo un 0. Estoy en sigma 0, entonces con esto he procesado la primera entrada que es A. ¿Ok? Déjenme poner con otro color que no me tape tanto para decir, ok, ya procesé la primera entrada que es A. Ok, listo. Ok, entonces sigo estando en sigma 0. En sigma 0 vuelvo a recibir una A y me sigo quedando en sigma 0. Entonces, estoy en sigma 0, recibí una A, eso me deja en sigma 0 y de nuevo, devuelvo un 0. ¿Ok? Con eso he procesado la segunda A. Déjenme ver si tal vez resaltando se ve mejor. Creo que sí. Bueno. A ver, ahí tal vez. Sí, ahí está. ¿Ok? Ya he procesado las dos primeras A. Ahora estoy en sigma 0 y recibo una B. Cuando recibo una B paso a sigma 1. Eso es lo que me muestra el diagrama de transición. Y lo que devuelve es un 1. ¿Ok? Entonces, con eso ya he procesado también B. ¿Ok? Ahora, de nuevo, estando en sigma 1, recibo una A. Cuando recibo una A, me sigo quedando en sigma 1. ¿Ok? Recibo una A, me quedo en sigma 1 y cuando recibo una A, esta máquina de estado finito devuelve un 1. ¿Ok? Entonces, con eso se ha procesado esta A. Ahora recibo una B. Entonces, estando en sigma 1, si recibo una B, me sigo quedando en sigma 1. ¿Ok? Y cuando recibo, estando en sigma 1, una B, devuelvo un 0. ¿Ok? Entonces, con eso se ha procesado esta B que tengo aquí. Luego tengo que procesar la siguiente letra, que también es una B. Estando en sigma 1, si recibo una B, me sigo quedando en sigma 1 y devuelvo un 0. Y finalmente, con eso había procesado esta letra. Y finalmente recibo una A. Si estoy en sigma 1 y recibo una A, eso me deja de nuevo en sigma 1. ¿Ok? Y cuando estoy en sigma 1 y recibo una A, paso a sigma 1, pero devuelvo también un 1. ¿Ok? Entonces, con esto hemos procesado o hemos encontrado, más bien dicho, qué es lo que hace o qué es lo que devuelve esta máquina de estados finitos, ante la entrada A, B, A, B, B, A. Entonces, esta máquina de estado finito nos devuelve ante esta entrada esta salida correspondiente. ¿Ok? Y el proceso que nos permite devolver esta salida es este que se indica en este grafo que está aquí. De ahí el nombre de máquina. Esto que hemos ido haciendo aquí, ese es el proceso que ejecuta y de ahí, insisto, el nombre de máquina, ¿no? Máquina de estados porque tiene estados y finito porque el conjunto de estados es un conjunto finito. ¿Ok? Entonces, una máquina de estados finitos ejecuta algún proceso que permite transformar una entrada en una determinada salida. Y este es el resultado que justamente se tiene aquí. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esta parte? Me dicen, por favor. Muy bien. Entonces,
¿qué hacen al final los programas computacionales o qué hacen en general los computadores? Los computadores reciben entradas. En base a esas entradas o instrucciones, ejecutan algún proceso y como resultado de ese proceso nos devuelven una salida. Por lo tanto, una máquina de estado finito puede ser vista como un modelo que nos permite construir un computador sin memoria. ¿Ok? La característica en este caso es que, fíjense que para yo obtener este elemento, no importa lo que antes ingresó. Para yo saber que aquí obtengo, en esta posición obtengo un 1, déjenme poner algo más que explica. Para yo saber que aquí, en este instante de tiempo, déjenme usar otro color, me va a devolver un 1. Decía, para yo saber que aquí me va a devolver un 1, lo único que necesito saber es en qué estado estoy actualmente, cuál es la entrada que tengo y con eso obtengo la salida correspondiente y sé a qué estado me voy. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que necesito para conocer el valor que estoy obteniendo actualmente. No interesa, o el valor que estoy obteniendo actualmente no está determinado por lo que anteriormente ingresó, por el estado en el que estuve anteriormente y por qué es lo que devolvió anteriormente la máquina de estado finito. Entonces, como esto que está aquí no influye en la salida actual, por eso se denomina a la máquina de estado finito un modelo sin memoria. ¿Ok? Un modelo con memoria sería cuando esto ejerce influencia sobre el resultado que tengo aquí. Entonces, como decíamos, bajo estas características, una máquina de estado finito puede ser vista como un computador bastante sencillo o un computador básico, donde la característica de computador básico implica que es algo que recibe una entrada, una cadena de entrada, ejecuta algún procesamiento y en función de eso nos da una salida o una respuesta, pero en esta salida o respuesta los elementos que están en la salida dependen únicamente del estado en el que estoy y del valor de entrada, no de los estados anteriores ni de las entradas anteriores. ¿Ok? Entonces, si queremos ver esto más como un computador, bueno, hagan de cuenta que aquí hemos puesto un programa. Recuerden que ayer les había dicho que, por ejemplo, yo en MATLAB puedo escribir el siguiente programa. Puedo poner x igual a 1, punto y coma, x igual a x más 2, punto y coma, y puedo mandar a mostrar esto en pantalla, punto y coma. Bueno, esto que pongo en estas 3 líneas de un script de MATLAB, también las puedo poner en una sola línea. Puedo poner x igual a 1, punto y coma, x igual a x más 2, punto y coma, y disp x, punto y coma. ¿Ok? Toda esta secuencia de símbolos, incluidos los espacios en blancos, pueden ser mi cadena de entrada. Y lo que me devuelva MATLAB, producto de que he ingresado esto, va a ser la cadena de salida. ¿Ok? Entonces, en definitiva, insisto, con esto espero que quede claro que una máquina de estado finito, aparte de que se puede aplicar en compiladores, también puede ser visto como un modelo que nos permite explicar qué cálculos se hacen o qué cálculos hace un programa y justamente esta es la interpretación que le estamos dando en este caso. ¿Queda claro? Muy bien. Con esto vamos a empezar a estudiar uno de los primeros tipos de autómatas que vamos nosotros a ver, uno de los primeros tipos de autómatas de estado finito que vamos a ver, que son los autómatas de estado finitos, autómatas finitos determinísticos o deterministic finite state automatons. ¿Ok? Entonces vamos a empezar revisando estos tipos de autómatas. Bien, entonces con respecto a los autómatas de estado finito determinísticos, estos a propósito en inglés se denominan Deterministic Finite Automaton o Deterministic Finite Acceptor
El acrónimo es DFA, y usualmente este es el acrónimo con el cual nos vamos a hacer referencia o que vamos a utilizar para referirnos a este tipo de autómatas, ¿ok? Entonces, vamos a definir informalmente qué es un autómata de estado finito determinístico, que repito, de aquí en adelante nos lo referiremos como DFAs. Un DFA es una máquina de estado finito, por lo tanto, es una máquina o un elemento que tiene estas seis partes, una tupla que está conformada por estas 6 partes, un conjunto de símbolos de entrada, un conjunto de símbolos de salida, un conjunto de estados, una función que nos permite pasar de un estado a otro, la función de transición, la función G que nos dice qué valores devuelve el autómata de estado finito, y este símbolo de aquí que nos indica cuál es el estado inicial del autómata, ¿no? La característica de un autómata de estado finito determinístico es que el conjunto de símbolos de salida es el conjunto 0, formado por los símbolos 0 y 1, donde el estado actual determina la última salida, ¿sí? Aquellos estados para los que la última salida es 1 se llaman estados de aceptación. Entonces, vamos a ver gráficamente cuáles son las características que tiene una máquina de estado finito a la que le llamamos un autómata también de estado finito, ¿ok? Entonces, veamos. Aquí ya solamente nos han puesto la tabla de transición, ya no nos han puesto el conjunto de símbolos de entrada. Ya sabemos que el conjunto de símbolos de salida son el conjunto 0,1, así que con todo lo que tenemos aquí vamos a definir los elementos que tiene esta máquina de estados finitos, ¿no? Entonces, el conjunto de símbolos de entrada van a ser A y B. El conjunto de símbolos de salida ya sabemos que está formado por el conjunto 0,1. ¿Ok? La función f ya está definida aquí, la función g ya está definida aquí. El conjunto de estados es lo que nos falta. Está formado por sigma 0, sigma 1 y sigma 2. ¿Ok? El estado inicial es sigma 0. ¿Ok? Y repito, ya las funciones de transición las tenemos ahí. Entonces, dibujemos el diagrama de transición o la digráfica para, para esta máquina de estados, ¿ok? Para que ustedes pongan en práctica el hecho de dibujar la máquina, el diagrama de transición de esta máquina de estado finito, por favor, hagan en un papel el grafo que representa esta máquina de estados finitos. Ok, en este caso entonces hacer el grafo o diagrama de transición de esta máquina de estado finito no es muy complejo, entonces ubico los 3 nodos que corresponden a cada uno de los estados. Empiezo con sigma 0. Ok, en este caso entonces hemos ubicado los estados sigma 0, sigma 1 y sigma 2 y vamos a proceder a dibujar las transiciones. Ok, cuando estando en sigma 0 recibo una A, paso a sigma 1 y G nos dice que devuelvo un 1. Cuando estando en sigma 0 recibo una B, me quedo en sigma 0 y estando en sigma 0 y recibo una B, devuelvo un 0, ¿no? Listo. Con eso tendría las dos transiciones para sigma 0. Vamos a sigma 1. Estando en sigma 1 recibo una A, paso a sigma 2. Cuando estando en sigma 1 recibo una A, devuelvo un 1. ¿Ok? Estando en sigma 1, si recibo una B, me quedo, regreso más bien dicho, estando en sigma 1, recibo una B, regreso a sigma 0. Okay, entonces estoy en sigma 1, recibo una B, regreso a sigma 0 y devuelvo, cuando estoy en sigma 1 y recibo una B, devuelvo un 0. ¿Listo?
¿Ok? Con eso tendría las dos salidas o las dos transiciones de sigma 1. Vamos a sigma 2. Si estoy en sigma 2 y recibo una A, me quedo en sigma 2 y a su vez devuelvo un 1, perdón. Si estoy en sigma 2 y recibo una B, vuelvo a sigma 0. Entonces, esto sería la transición desde sigma 2 hasta sigma 0. Esto, cuando recibe una B, y cuando estoy en sigma 2 y recibo una B, devuelvo un 0. ¿Ok? Entonces, este sería el diagrama de transición. Y por cierto, me falta indicar el estado inicial, no se vayan a olvidar de eso, que es sigma 0, ¿no? Entonces, con esto estaría completo el diagrama de transición de esta máquina de estado finito, que es también una máquina de estado finito determinístico, en donde, como hemos dicho, la característica de un DFA es que es una máquina de estado finito donde las salidas son 0 o 1. Los símbolos de salida son 0 o 1, como se indica aquí. ¿Ok? Dice, aquellos estados para los que la última salida es 1 se llaman estados de aceptación. ¿Ok? Ya veremos más adelante esto a qué hace referencia. Entonces, este sería el diagrama de transición de este DFA que tenemos aquí en el ejemplo, que es justamente el mismo que ustedes tienen aquí, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver y comparar que son exactamente lo mismo, el mismo gráfico, quiero decir, que tenemos tanto aquí como acá. Obviamente podrá cambiar la disposición en la que pusimos las aristas. Esto ya depende de cómo quiera dibujar, pero en definitiva, este grafo de aquí es equivalente o es isomorfo con este grafo de acá. ¿Ok? Listo. Hasta ahí no tenemos ningún misterio, no tenemos ninguna cosa rara. No sé si de esta parte que hemos hecho, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? Listo. Bueno, aquí nos dice en este ejemplo que mostremos que esta máquina de estado finito es un DFA. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho, ya dijimos que esto es un DFA. Simplemente veamos ¿qué es lo que le hace convertirse en un DFA? Lo que le hace convertirse a esta máquina de estado finito en un autómata de estado finito determinístico es que las salidas o los símbolos de salida son ceros o unos. Entonces, los símbolos de salida son los que están después del slash, es un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1. Así que eso es todo. Y por supuesto, todo lo demás forman parte de la estructura de lo que es una máquina de estado finito. Así que este es un DFA según la definición que hemos dado aquí, según esta definición informal. ¿Sí? Algunos puntos importantes a tener en cuenta respecto de este diagrama de transición. Por ejemplo, dice, si estamos en el estado sigma 0 y la última salida fue 0, si estamos en 0, si estamos en sigma 0, la única manera de llegar acá es cuando devolvió 0 y devolvió 0. Fíjense que en este caso, cuando estoy en sigma 0, lo último que devolvió esta máquina de estado finito es siempre un 0. Las tres flechas que llegan a sigma 0 implican que este autómata devolvió un 0. Si estamos en cualquiera de los estados, sigma 1 o sigma 2, la salida dice fue 1. Entonces, una de las flechas que llegan a sigma 1 es esta de aquí, donde la salida es 1, y de hecho no hay ninguna otra flecha más que llegue a sigma 1. En el caso de sigma 2, tengo esta flecha de aquí y esta flecha de acá. En estos dos casos, la salida fue 1. Los estados de aceptación o estados finales, en este ejemplo, son sigma 1 y sigma 2. Y ahí se conecta con aquella definición o esta parte que pusimos en esta definición informal, que decía, aquellos estados para los que la última salida fue 1 se llaman estados de aceptación. ¿Ok? Entonces, no olvidarse de este tema. Aquellos estados para los cuales la última salida fue 1 se convierten en los estados de aceptación. Entonces, este es un estado donde la salida fue 1. Este es un estado donde
Para llegar a este tengo estas dos flechas y la salida fue 1. Entonces, por esa razón, sigma 1 y sigma 2 son estados de aceptación para este caso específico. ¿Ok? Con esto que hemos visto, sobre todo con el hecho de que los símbolos de salida de esta máquina de estado finito son ceros o unos, sabemos que esta máquina de estado finito es un DFA, en donde en este DFA los estados finales o de aceptación son sigma 1 y sigma 2. Con eso de determinar los estados de aceptación, resulta de que podemos simplificar este diagrama de transición o este grafo que representa el DFA de la siguiente manera. Entonces, el diagrama de transición de un DFA, de un Deterministic Finite Acceptor o Finite Automaton, pasa de ser esto a ser esto con lo siguiente que vamos a ver. Los estados de aceptación se dibujan con círculos dobles y en este caso la otra cosa que hacemos es quitar los símbolos de salida. Este es un diagrama típico de una máquina de estados que también es un DFA. Esto es una forma típica de representar un DFA que sabemos que es una máquina de estados, pero obviamente es una máquina de estados donde la característica es que los símbolos de salida son ceros o unos. Con esto quiero que quede claro lo siguiente que vamos a indicar. Entonces, esta es una máquina de estados es una máquina de estados finitos, ¿ok? Y esto es un DFA. Entonces, lo que sabemos de aquí es que todo DFA es una máquina de estados finitos. Pero no toda máquina de estados finitos es un DFA. ¿Por qué? Para que una máquina de estados finitos sea un DFA, esta máquina de estados finitos tiene que tener como símbolos de salida únicamente 0 o 1. Pero no necesariamente los símbolos de salida de toda máquina de estado finito son 0 o 1. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esa diferencia y también cómo lucen los gráficos de lo que es una máquina de estados finitos y un DFA. Entonces, en los DFAs, a los estados de aceptación o estados finales también se los denomina, se los dibuja con esta doble circunferencia, primero. Segundo, las etiquetas que acompañan a cada una de las aristas tienen únicamente un símbolo, que es el símbolo de entrada, a propósito, y se elimina el símbolo de salida. ¿Ok? Se elimina el símbolo de salida porque cuando se marcan estos estados con doble circunferencia, sabemos que todo lo que llega, toda flecha que llega a estos estados finales tiene una salida de 1 por convención. Entonces, repito, distingan la diferencia entre lo que es una máquina de estados finitos y un DFA. ¿Sí? Todo DFA es una máquina de estados finitos, no toda máquina de estados finitos es un DFA, ¿ok? Y las diferencias que se pueden ver visiblemente entre estos dos diagramas de transición es que los estados finales en un DFA se marcan con doble circunferencia, las etiquetas que acompañan a cada una de las aristas únicamente tienen los símbolos de entrada, se omiten los símbolos de salida, ¿ok? Espero entonces que quede claro esta diferencia. Y finalmente, otra nota importante es que en un DFA cualquier estado del conjunto de estados tiene salida para todo elemento del conjunto de símbolos de entrada. ¿Ok? Listo. No sé si de esta parte que hemos dicho de la diferencia gráfica que existe entre un diagrama de transición de una máquina de estados y un DFA, ¿tienen alguna duda? ¿O queda todo claro? Me dicen, por favor. ¿Queda claro? Ok. Bien, para practicar lo que hemos dicho, aquí tenemos un ejemplo que nos plantea lo siguiente. Nos dice, dibuje el diagrama de transición del siguiente DFA como un diagrama de transición de una máquina de estado finito. Entonces, justamente esto enfatiza el hecho de que todo DFA es una máquina de estado finito, pero no toda máquina de estado finito es un DFA. ¿Ok? Entonces, obviamente, sabemos que en vértices y en aristas, los dos,
las máquinas de estado finitos y los DFA tienen la misma estructura. Por lo tanto, aquí dibujemos el estado sigma 0, acá dibujemos el estado sigma 1 y acá dibujemos el estado sigma 2. Lo que sabemos es que en las máquinas de estado finito no existen las dobles circunferencias, ¿ok? Así que desde ese punto de vista, pues no necesitamos dibujar la doble circunferencia. El número de aristas van a ser exactamente el mismo, entonces ponemos exactamente las mismas aristas, ¿ok? Listo. Con esto tendríamos exactamente las mismas aristas y ahora tenemos que poner las etiquetas correspondientes a estas aristas, ¿no? Entonces, para las etiquetas, sabemos que toda arista que llega al estado que en el DFA era un estado final, devuelven un 1. Entonces, esto es B1, esto es A1. ¿Ok? Y todas las demás aristas devuelven un valor de 0 con su correspondiente símbolo de entrada. Entonces, aquí devuelvo un 0, aquí devuelvo un 0, aquí también devuelvo un 0. Pero entonces, ya he puesto todas las etiquetas. Como les decía, la estructura del grafo es exactamente la misma. Eso significa el mismo número de vértices, el mismo número de aristas. Si es que esta es una máquina de estados, obviamente no necesito la doble circunferencia, ¿no? Okay. Entonces, esta es una máquina de estado finito, decía. Y esto es un DFA, ¿no? Entonces, con esto debe quedar claro lo que dijimos anteriormente. Todo DFA es una máquina de estado finito, pero no toda máquina de estado finito es un DFA. ¿Ok? La característica en este caso, o digamos lo especial, está en encontrar cuáles son las aristas que devuelven un 1, y las aristas que devuelven un 1 son aquellas que llegan a los estados finales o al estado final que es único en este caso. No sé si de esta parte tienen alguna inquietud. Si todo queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, Profesor, una pregunta. sí. ¿Podría explicar o poner algún ejemplo así como puse al inicio de que, por ejemplo, el estado inicial de una máquina expendedora y luego cuando se agregaba, digamos, más dinero y así? Bueno, con eso estaríamos en este caso. Ok, este es un DFA, como hemos visto, y simplemente aquí está representado los valores que vamos poniendo, ¿no? Para no escribir de nuevo, aquí ponemos 0.25 centavos, acá ponemos 0.50 centavos, 0.25, 0.50, 0.25 de nuevo aquí, acá de nuevo 0.25, aquí de nuevo 0.25, aquí de nuevo 0.50, 0.50 también aquí, 0.50 también acá, ¿ok? Y con eso pues tenemos una máquina que simplemente nos permite ir juntando valores de a $1, ¿no? Cuando se completa $1, caigo aquí, pero yo puedo seguir ingresando monedas en la máquina. Entonces, si yo ingreso más monedas de las que ya me permitieron completar $1, pues voy a completar un siguiente dólar, un segundo dólar. Si ya completo el segundo dólar y sigo ingresando monedas, puedo completar el tercer dólar y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces,
Así es como funcionaría esta parte de aquí. No le voy a hacer algo tan detallado porque esto va a ser bastante grande en el número de estados, ¿ok? Pero en definitiva, con este ejemplo simple quedaría al menos claro el tema de qué es lo que haría la parte que contabiliza el valor que requiere para despachar el producto. Y digo que el diagrama de transición del DFA que representaría una máquina expendedora va a ser mucho más complejo que esto. ¿Por qué? Porque la máquina expendedora no solamente tiene que recibir el valor correspondiente, sino una vez que recibe el valor correspondiente, ¿qué tiene que hacer? Despachar el producto, ¿no? Entonces, si cuando despache el producto se queda trabado o algo pasa, pues deberá eso entrar a un nuevo estado y así sucesivamente. Entonces, realmente, en este caso, los diagramas de transición no van a ser tan simples, pero al menos hemos visto una parte de lo que contienen estas máquinas, que es al menos el sistema de recepción de dinero, que en este caso nos permite completar unidades de $1, ¿no? $1, $2, $3, $4 o $5, en función de lo que va ingresando. Y por supuesto, queda claro que los valores de entrada que recibe esta máquina, o sea, las monedas que puede recibir esta máquina o los inputs, son 0.25 y 0.50. ¿Ok? Estos son los dos únicos valores. Ahora, evidentemente, esto no es tan real en una máquina expendedora, porque yo puedo poner monedas de 5 centavos, de 10 centavos de dólar, de 25 centavos, de 50 centavos, o directamente monedas de $1, asumiendo de que la máquina recibe solo monedas. Ahora, si la máquina recibe billetes, pues evidentemente esto va a ser ya un diagrama mucho más grande que el que tendría aquí. ¿Ok? Entonces, insisto, esa es la razón por la cual no dibujamos un diagrama de transición completo para estas máquinas, porque va a ser mucho más complejo que lo que estamos viendo aquí, que sería únicamente la parte de recepción de valores, asumiendo de que solamente se pueden poner monedas de 25 y de 50 centavos. Queda claro entonces, evidentemente, que si yo quiero dar mayor flexibilidad al cliente en cuanto a los valores que va a recibir, evidentemente esto va a ser mucho más complejo. Necesito programar muchos más estados y por consiguiente muchas más transiciones. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, volvamos al ejemplo del cual estábamos hablando, que es este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta es la máquina de estados del DFA que hemos representado aquí, ¿no? Okay, entonces, ustedes han visto cómo podemos pasar con este ejemplo que hemos hecho de un DFA a una máquina de estados y también cómo pasar de una máquina de estados a un DFA. ¿Ok? Acuérdense que siempre es posible de un DFA a una máquina de estados, pero el paso de una máquina de estados a un DFA no siempre es posible. Podré pasar de una máquina de estados a un DFA en tanto en cuanto los símbolos de salida de la máquina de estados sean ceros o unos, ¿no? Esos son los únicos casos en donde esas máquinas de estados son también DFAs. Y obviamente este es el resultado para que quede mucho más claro si es que el gráfico anterior no dejaba suficientemente claro este tema. Ok, ahora sí definamos formalmente lo que es un DFA. Un DFA está formado por esta tupla de 5 elementos que son el conjunto de símbolos de entrada, el conjunto de estados, la función de transición, el conjunto de estados de aceptación y este conjunto, o más bien dicho, este símbolo que denota el símbolo inicial. Entonces, noten ustedes que aquí hemos eliminado un elemento que es el conjunto de símbolos de salida. No hace falta poner el conjunto de símbolos de salida porque sabemos que todo DFA devuelve ceros y unos únicamente. Entonces, por eso, de la definición que dimos para una máquina de estados finitos, hemos quitado el conjunto de símbolos de salida. Otra cosa que en este caso estamos retirando es la función G. Justamente la función G se elimina porque en realidad en los diagramas de transición, como hemos visto,
en los diagramas de transición de un DFA solamente se ponen los símbolos de entrada, no los símbolos de salida. Y no se ponen los símbolos de salida no porque el DFA no devuelva valores. El DFA sí devuelve valores, pero una forma de decir qué valores devuelve es simplemente saber si hay flechas que llegan a un estado final, esas flechas devuelven como símbolo de salida 1 y en todos los demás casos devuelven un 0. Entonces, como eso queda claro por el contexto o por la forma en la que se estructura un grafo de un DFA, se elimina de la definición la función G. Y en su lugar, lo que se ha agregado es este conjunto A, en donde se indica cuáles son los estados de aceptación. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos, como parte de la definición de un autómata de estado finito, determinístico, el conjunto de símbolos de entrada, el conjunto de estados, el conjunto de estados de aceptación y cuál es el estado de partida y también cuál es la función de transición. Entonces, lo que nos piden en este caso es que dibujemos la función de transición del DFA que corresponde justamente a estas partes que hemos puesto. Entonces, vamos a hacer el gráfico del diagrama de transición que nos pide. De nuevo, tenemos 3 estados, el estado sigma 0, el estado sigma 1, el estado sigma 2, el estado inicial es sigma 0. Ok. Con esto ya tenemos la primera parte del grafo, ahora vamos a dibujar las aristas. Las aristas, según esto, me dice que cuando estoy en sigma 0 y recibo una A, me quedo en sigma 0. Ok. A propósito, el estado de aceptación es sigma 2, esto también me faltaba dibujar. Esto está dado por este dato que está aquí. ¿Ok? Listo. Estoy en sigma 0, recibo una A, me quedo en sigma 0. Cuando estoy en sigma 0 y recibo una B, voy a sigma 1. ¿Ok? Ahora, estoy en sigma 1, recibo una A, vuelvo a sigma 0. Esto es si recibo una A. Estoy en sigma 1, recibo una B, avanzo a sigma 2. Cuando estoy en sigma 2, recibo una A, vuelvo a sigma 0. Y cuando estoy en sigma 2 y recibo una B, me quedo en sigma 2. Este es el diagrama de transición de este DFA que tenemos aquí expresado de esta forma abstracta. ¿Ok? Entonces, espero que quede claro, en este caso, cuál es la diferencia que tenemos entre una máquina de estado finito y un DFA en cuanto a la forma en la que dibujamos y en cuanto a la definición también. Entonces, cuando prestamos atención a esta definición de lo que es un DFA y nos acordamos de lo que era una máquina de estado finito, queda claro que la máquina de estado finito era una tupla de 6 elementos. El DFA es una tupla de 5 elementos. ¿Ok? Entonces el número de elementos ya es diferente, con eso vemos que son dos cosas diferentes, ¿ok? En general, pero claro, hay la particularidad de que algunas máquinas de estado finitos son DFAs. Entonces, si nosotros dibujáramos un diagrama de Venn, ¿ok? De las máquinas de estado finito, bueno, digamos que ahí están todas las máquinas de estado finito. Espero entonces que este diagrama muestre que los DFAs son un tipo especial de máquinas de estado finito, pero al final, en este caso por la definición, estamos diciendo que son en general, digamos, dos cosas diferentes, ¿no? Al menos en la forma en la que las estamos definiendo, como ustedes pueden ver, los DFAs no tienen la función G, las máquinas de estado finito sí tienen la función G. De los DFAs hemos omitido los símbolos de salida, donde los símbolos de salida de un DFA son ceros y unos. En una máquina de estado finito puede ser cualquier conjunto finito de símbolos, etcétera. ¿Ok? Entonces espero que quede claro esta parte de aquí. Y obviamente aquí está detallado, ¿no? El conjunto Y es exactamente lo que ya definimos antes. El conjunto S es exactamente lo que definimos antes. La función F es también la misma función que definimos antes. El conjunto de estados de aceptación son o es un subconjunto del conjunto de estados que forman el DFA. Y por supuesto el estado inicial es un estado del conjunto de estados. ¿Queda claro entonces la definición formal de lo que es un DFA? ¿Sí? ¿Tienen alguna inquietud de esta parte? Me dicen, por favor. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí?
Muy bien. Aquí está el gráfico, por cierto, del DFA que dibujamos acá, por si no quedaba claro. Pueden ustedes comparar. Listo. Con esto, pues, hemos terminado con lo que es la definición de lo que son las máquinas de estado finito y los autómatas de estado finito determinísticos. ¿Ok? Entonces, hasta ahora simplemente hemos visto qué es lo que hacen estos dos tipos de máquinas, ¿ok? Cuál es su estructura, cómo se las representa a nivel de escritura. Puede representarse a través de esta notación abstracta, donde uno indica cada uno de los elementos del DFA o de la máquina de estados, o también pueden representarse mediante grafos en la forma en la que hemos indicado. Lo que nos queda pendiente ahora es conectar los DFAs con los lenguajes, que es las dos partes que hemos visto hasta ahora por separado. Y justamente eso es lo que vamos a revisar, que es el tema de DFAs como aceptadores de lenguaje. En la siguiente clase revisaremos el tema de la conexión que existe entre los DFAs o autómatas determinísticos, los autómatas finitos determinísticos y los lenguajes formales, perdón, que hemos estudiado hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos esta clase.